Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a este diplomado en argumentación jurídica de la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Mi nombre es Juan Abelardo Hernández y el día de hoy me toca hablar sobre el derecho como argumentación. Ciertamente, este tema es un tema de tipo más histórico que formal, aunque me dará pie porque en las siguientes sesiones estaremos hablando sobre vinculaciones y elementos muy relacionados con los aspectos de la argumentación. Si no tienen ustedes inconveniente, daré la sesión corrida, no daré receso y acabaremos un poquito antes el día de hoy para que no haya cortes en este planteamiento. Bien, por favor, si alguien quiere comentar algo en el camino, podemos trabajar y platicarlo, alguna cosa que no quede clara. Ya históricamente les había platicado la primera sesión sobre de dónde viene la argumentación. La argumentación jurídica nace en Kiel, en Alemania, con Robert Alexy, siendo que prácticamente con su tesis doctoral sobre la argumentación jurídica, él lo que busca es encontrar estas formas de razonamiento jurídico válido. ¿Qué es y por qué propiamente el razonamiento jurídico? Voy a, si me permiten ustedes, solamente para afianzar esta línea nuevamente y retomar desde donde lo dejé la última vez, por mi parte, pero creo que es muy ilustrativo. Bueno, verán ustedes, nuevamente, Robert Alexy es el que históricamente en el año 78 publica su tesis doctoral. Bueno, va a sacar la tesis doctoral en el año 78 como un libro. La tesis doctoral se presentó en 76 y el texto es precisamente el de la tesis y el de este libro que se llama Teoría de la Argumentación Jurídica, teoría del discurso racional como teoría de la fundamentación jurídica. Y la tesis parte de este planteamiento que señala precisamente Alexy en su prefacio, que es basarse en argumentos racionales. Cuando el Tribunal Constitucional Federal Alemán está exigiendo que todas las decisiones judiciales se basen en argumentos racionales. Y tal como lo había mencionado, estos argumentos racionales tienen que ser justificaciones que sean lógicas, que estén manejadas en un lenguaje de control, para que en todo caso pueda haber una garantía y un aval de que no hay arbitrariedad ni discrecionalidad sin una forma fundamental de dónde asirse, sin una serie de principios y elementos que puedan garantizar que el razonamiento es válido. Es decir, parece que existía una idea de que los operadores judiciales, los operadores jurisdiccionales, resolvían discrecionalmente, ¿no? Y esta palabra discrecionalmente en el sentido de lo que podríamos llamar hoy arbitrariedad, ¿no? Y habría que preguntarse eso, si efectivamente los operadores jurisdiccionales, juezas, jueces, magistradas, magistrados, y las secretarias y los secretarios de estudio, si son arbitrarios en sus razonamientos. ¿Con base en qué podemos decir que responden, por ejemplo, a los criterios de objetividad, ¿no? A los criterios de seguir sanas, digo, las reglas de la sana crítica y de la lógica, ¿no? Porque parecería entonces que toda resolución es producto de una especie de intuición secreta, ¿no? Como diría Friedrich Stein, con el conocimiento secreto de los jueces, que nadie sabe, ¿no? Como si ya con el hecho de haber sido nombrado operador jurisdiccional tuviera una especie de aura divina que le permite resolver los problemas de una manera mágica, cómico-musical, ¿no? Pero no,
La verdad es que se busca, y sobre todo hoy en día más, que se habla de la idea de la justicia abierta, que se dé una garantía racional de que los operadores jurisdiccionales no operan discrecionalmente, que no operan discrecionalmente y que no son arbitrarios en sus decisiones. Que incluso si el derecho propiamente responde a un saber o a una ciencia, que su resolución esté fundada y motivada, ¿no? Fundada y motivada. ¿Y a qué se refieren con esos dos términos? Fundado es de alguna forma que tenga un sustento en la ley, ¿no? Eso es fundamental. Pero motivar es que tenga todos estos elementos racionales, organizados, coherentes, que permitan establecer que no hay una arbitrariedad, ni un favoritismo, ni una forma de manifestación aleatoria, caprichosa, que resuelve un asunto. Esto es lo que se busca con la argumentación jurídica. Y precisamente no empieza en México, comienza en Alemania, en la cuna de uno de los países más racionalistas que puede haber. Es tratar de encontrar los mecanismos de justificación de las resoluciones jurisdiccionales. Es decir, no basta con resolverla, con que la autoridad judicial resuelva, sino que sustente por qué está resolviendo de esa manera y no de otra. Y vuelvo a lo mismo, porque es un tema de garantía democrática que las y los jueces, las y los magistrados deben de responderle a la sociedad civil con razones fundamentadas su toma de decisión. Y entonces, el dispositivo del cual podemos echar mano es la argumentación jurídica. En el sentido de Robert Alexi, porque la argumentación lo que busca es los pensamientos, operarlos en un lenguaje de control. Y fíjense lo que estoy diciendo con eso, un lenguaje de control que tiene por objeto establecer la coherencia y la congruencia de las afirmaciones que se están haciendo en un proceso jurisdiccional. Esto es esencial. Primero, es una clave para poder llevar un asunto de una manera técnica, no solamente legal, sino que el lenguaje, fíjense, y esto es muy importante porque esto está relacionado con lo que vamos a ver en las siguientes sesiones, que el lenguaje que se utilice esclarezca el asunto mediante los fundamentos normativos. Que se esclarezca el asunto mediante los fundamentos normativos. Y entonces, aquí tendremos una garantía de que los argumentos serán sólidos, ¿no? Bien, no me voy a detener mucho más en esto. ¿En qué momento saltamos al derecho como argumentación? Bueno, el derecho como argumentación es un título de una obra que se editó en el año 2006 por el profesor, bueno, es una obra escrita por el profesor Manuel Atienza Rodríguez. Él es un profesor actualmente de la Universidad de Alicante, donde incluso tiene un curso, un máster, no una maestría, un máster en argumentación jurídica. Y lo que hizo Manuel Atienza es, por un lado, estoy hablando del año 2006,
que se editó en Ariel, y luego ese libro se editó también en México por la Universidad Nacional Autónoma de México, que fue cuando cobró mucha importancia. La argumentación jurídica, fíjense, Robert Alexi escribió su libro en el año, bueno, apareció en el año 78. Es decir, tardó cerca de 16 años en que tuviera algún tipo de fama el texto, ¿no? Y se tradujera al español. De hecho, la primera edición la tradujo Manuel Atienza, que no sabe alemán, con la ayuda de otra persona que sí sabía alemán, yo sabía alemán, pero se encargaron de traducir la obra y los textos en los que estaba basado. Parece que el alemán de Manuel Atienza no era tan bueno, no sé si era un absoluto desconocedor del alemán, pero parece que se hizo ayudar de traducciones del alemán y revisó la traducción para revisar cómo iba ese libro. Propiamente, les digo que no es una gran traducción, porque algunos años después, Bernal Pulido, un colombiano, hizo una segunda traducción, comentada incluso por Robert Alexi, en la que Robert Alexi reconoció que la traducción de Bernal era mucho mejor lograda que la traducción que hizo Manuel Atienza. Pero, a final de cuentas, lo importante es que, sea buena o mala la traducción, ¿no? Y luego comentado esto, Manuel Atienza abre una puerta, y creo que eso hay que reconocérselo a él. Es un hombre que abre la puerta para que se empiecen a organizar los estudios de argumentación jurídica. Porque efectivamente comienza con Alexi, pero luego se da cuenta que hacen falta una serie de herramientas que complementen y auxilien al desarrollo de la argumentación. Y aquí es donde Manuel Atienza empieza a hacer su propio texto, ¿no?, que es el derecho como argumentación, exponiendo esa parte del derecho que no solamente son leyes, que no son solamente los fundamentos, sino que también es la parte de la motivación y toda esa parte de la justificación, el razonamiento para resolver un problema. Técnicamente hablando, el libro tiene un vocabulario que Atienza decide y va resolviendo él por su parte, ¿no? Es un texto que en un principio es polémico, porque a diferencia de algunas tradiciones, Atienza tiene una formación jurídica, se forma en Oviedo, en España, pero también hace varias estancias de posgrado en Argentina, con Bulligin, Alchorrón, que son personas que se dedican a la lógica deóntica y a la ética y a la forma de resolución de problemas jurídicos a través de la lógica deóntica. Y bueno, si ustedes ven la biografía de Atienza, tiene una formación muy grande de influencias argentinas. Curioso que más que españolas, ¿no? O sea, hay una serie de influencias españolas, pero además ninguna propiamente con filósofos. Aunque él es un filósofo del derecho, su tradición viene por la línea de los argentinos y de los juristas españoles. Y les digo, hay algunas cosas que son muy polémicas. Les pongo un ejemplo. Él dice en su texto de Derecho como Argumentación que el razonamiento es deductivo. Y cuando uno esperaría que el razonamiento inductivo fuera el deductivo es de lo universal a lo particular, ¿no? Por ejemplo, decir que todos los perros ladran y la deducción es que entonces este perro sí ladra, ¿no? Dice que la inducción es un no razonamiento, sino que más bien es como un proceso de intuición. Este tipo de afirmaciones que aparecen en el libro le generó una gran polémica porque la inducción, desde un punto de vista tradicional y además desde un punto de vista académico, es el estudio de lo particular hacia lo universal. Pero él hace estas afirmaciones donde denota dos cosas.
La primera es que o no maneja el lenguaje de la lógica y de la filosofía, que parece que no lo hace, pero por el otro lado, trata de justificar una serie de ideas que trata de exponer. Y me parece que con el paso de los años, que esto es muy importante, el texto de Manuel Atienza abre la puerta. Y yo creo que más que el libro sea muy excelente o malo, es un libro que es importante porque abre la puerta a todo lo que es actualmente la argumentación jurídica, ¿no? A partir del libro de Atienza, uno empieza a buscar elementos que lo formen a uno en el desarrollo de la argumentación. Y esto es interesante porque Atienza hace un rastreo de quiénes son las figuras, quiénes son los investigadores que trabajan la argumentación, ¿no? Y entonces va encontrando, y gracias a él, diremos que él hace un mapeo y reúne la información que hay sobre la argumentación jurídica. Descubre, por ejemplo, para la tópica venía desde la época de Aristóteles, con Cicerón. Descubre a Theodor Fiebeck, ¿no? Que es un alemán que incluso trabajó el tema de la tópica y explica la tópica en el mundo contemporáneo aplicada al derecho. Fiebeck, por supuesto, que había escrito esto mucho antes. Fiebeck escribió en los años 50, en los 1950, 1960, al final de los 70. Él ya no llega a Alicante a dar clase porque ya no vive, ¿no? Pero rescata la obra, Atienza rescata la obra de Fiebeck. Otro, Neil McCormick, ¿no? Sobre estas formas de inferencia, de razonamiento, ¿no? Otro autor es Caín Perelman. Caín Perelman, que parece que trabaja aspectos innovadores de la retórica. ¿Qué son todas estas cosas? La retórica, la tópica, la dialéctica, todos estos elementos son saberes que vienen desde antiguo, desde tiempos antiguos, propiamente desde la Grecia clásica hasta el mundo contemporáneo. Y lo que hace Atienza es rescatar este catálogo de autores. José Muñoz, le escuchamos, levantó usted la mano. Adelante. Perdón, doctor, nada más fue un error, disculpe. Ay, ¿no quiere usted participar, José? Me estoy conectando, solo una disculpa. Hombre, qué lástima, yo pensaba que ya íbamos a platicar varios. No sé si alguien aquí ha estado en Alicante con Manuel Atienza en el máster en argumentación. ¿No hay nadie? Porque es interesante ver lo que hacen. De hecho, Editorial Trota sacó un libro azul muy grande con todas las lecturas, con los ensayos que Manuel Atienza da en Alicante. Es decir, a quienes nunca viajamos a Alicante, ¿no? O quienes aplicamos y nunca fuimos admitidos en Alicante, que me considero yo una de esas personas que nunca fue a Alicante porque no fue aceptado en el programa. Existe este libro azul que es la recopilación de todos esos libros, de todo el material del curso que se daba en Alicante o que se da en Alicante, que hasta donde entiendo es precisamente eso. Ahí uno puede ver cómo Atienza hizo este rastreo de autores, escogió de cada uno de los autores precisamente pequeños ensayos que reflejaban la mayor parte de la importancia de sus obras. De Robert Alexy, por ejemplo, escoge un texto precisamente sobre la teoría de la ponderación, ¿no? La fórmula del peso, cómo ponderar y cómo medir qué principio constitucional o qué principio jurídico prevalece uno frente al otro. Es un ensayo que hace Alexy y que se incluye en esta obra. Y bueno, de todos los autores se va incluyendo. Lo que creo que es importante, y efectivamente hay que reconocérselo a Manuel Atienza, es que ha logrado
canalizar y capitalizar, por un lado, todo el interés que hay en ese desarrollo de habilidades para poder incorporar las actividades jurídicas. De hecho, la argumentación jurídica parece que ayuda, y efectivamente ayuda al desarrollo de resolución de problemas, pero como una herramienta de justificación y revisión, y como les decía al principio de la sesión, de control para poder solucionar problemas jurídicos. Le permite a las autoridades jurisdiccionales a revisar si lo que están planteando y resolviendo efectivamente es válido o no es válido, si tiene coherencia o no tiene coherencia, si tiene sustento o no lo tiene. Pero bueno, hay que reconocer otra cosa, que el mismo Atienza reconoce. En el derecho como argumentación, y aquí nuevamente él va siguiendo a Robert Alexi, nuevamente él distingue una clasificación de actividades para resolver un problema, que en la primera sesión traté de exponer, pero muy brevemente, pero ahora se las planteo en estos términos. Él habla siguiendo el vocabulario y las afirmaciones de Hans Reichenbach, que es este autor que pertenece al Círculo de Viena, en la que distingue la habilidad de resolver un problema con la justificación para avalar que el problema ha sido resuelto de una manera sustentada, racional. Hans Reichenbach distingue lo que llama el contexto del descubrimiento del contexto de la justificación. El contexto del descubrimiento es cómo generamos el planteamiento o la hipótesis para resolver un problema jurídico. Y nuevamente lo planteo para quien no le haya quedado clara esta idea. Nosotros no resolvemos asuntos de una manera lógica ni analítica, solamente que estuviéramos trabajando de una manera científica todo el tiempo. Pero el saber jurídico, al igual que muchos saberes en las ciencias sociales, opera a partir de lo que llamamos pautas de la experiencia. Es decir, a partir de todo lo que hemos leído, estudiado, todo lo que hemos vivido, todos los asuntos que han llegado a nuestras manos, los que sabemos que han llegado a otras personas, cómo los van revisando. Nuestra mente desarrolla pautas de la experiencia. Es decir, como que desarrolla y establece algunos principios intuitivos para resolver problemas, ¿no? Como diciendo, este problema que está aquí, yo me acuerdo de haber visto algo parecido. Entonces hacen un proceso analógico y una serie de procesos psicológicos que a Manuel Atienza y a Robert Alexi no le importan tanto. Alexi todavía le llega a mencionar algunos de ellos, porque dice que eso es otro tema. Es un tema que se llama razonamiento legal, o hoy en día lo llaman como cognitivismo jurídico. ¿Cómo es que nuestra mente trata de resolver un problema? Pero en realidad, Atienza y Robert Alexi van a la segunda parte del proceso que establece Hans Reichenbach. Ambos estudian el contexto de la justificación. Es decir, el contexto de la justificación es donde se analiza por qué la respuesta que estamos dando como una especie de conjetura o hipótesis es correcta. Y eso es lo que llama el contexto de la justificación. Y en el derecho como argumentación, esto es muy importante porque Atienza lo señala en la obra. El texto, la argumentación jurídica, se ocupa del contexto de la justificación, no del contexto del descubrimiento. Este mismo planteamiento, y también Atienza, rescata a Stephen Toulmin. Stephen Toulmin es un profesor inglés que se forma a la luz de un gran científico que es Ludwig Wittgenstein, eso era un filósofo matemático austriaco, que con motivo de la Segunda Guerra Mundial sale de Austria
y se va a refugiar en Inglaterra y se nacionaliza inglés. El esquema de Stephen Toulmin, el cual también rescata Manuel Atienza, comienza con la pretensión. Dice Stephen Toulmin, todo argumento parte de una pretensión o una hipótesis. Y esta pretensión o hipótesis es producto de lo que les decía yo, que es el contexto del descubrimiento. O sea, el contexto en el que se resuelven los problemas, en el que hacemos hipótesis y conjeturas de por qué un asunto se resuelve de una manera y no de otra, ¿no? Y en ese contexto, precisamente, ya una vez que decimos cómo debemos resolver el problema, vamos a lo que Toulmin llama la razón que fundamenta. La razón que fundamenta es donde se da la motivación, donde estructuramos los razonamientos para que nuestras respuestas sean correctas. Estructuramos los razonamientos donde nuestras respuestas serán correctas. ¿Y a qué me refiero con esto? Es donde justificamos, empleando algunas herramientas, como la lógica, la tópica, la dialéctica y la retórica, como elementos, herramientas para que nuestro pensamiento se ordene, para que nuestro pensamiento se someta a una disciplina lógica, a una disciplina de coherencia y pueda precisar que lo que está afirmando es correcto y es coherente a partir de narrativas verosímiles. Es ahí donde se encuentra el contexto de la justificación. Y esto es lo que algunos autores como Charles Sanders Peirce, John Dewey, que también menciona Atienza en su texto de argumentación jurídica, editado por Trota, que les digo que es el compendio de todos estos estudios que hacen. Bueno, de todos los papers, de todos los artículos que uno tendría que leer para saber cómo articular todo. Ahí esta conexión entre la hipótesis y la justificación se le llama abducción o lógica de la conjetura. Esto entonces es un esquema del método de razonamiento jurídico que tiene el contexto del descubrimiento, que es la conjetura y la hipótesis, que son producto del razonamiento legal, y luego por el otro lado la parte de la argumentación, que es el contexto de la justificación. En el derecho como argumentación, Atienza dice que su proyecto de trabajo, y propiamente todo el programa de argumentación jurídica, está dirigido al aspecto del contexto de la justificación, a la argumentación tanto narrativa como la verificación formal. Esto es básicamente el trabajo que Atienza está creando. Y en esos parámetros, es donde reúne la obra de todas estas grandes cabezas. Ahora, fíjense que es interesante porque la obra aparece en el 2006. 2008, si yo mal no recuerdo, en la UNAM. Habría que ver cuál es la edición de la UNAM. Pero en Ariel aparece en 2006. Creo que la obra es anterior incluso. Pero tiene precedentes, tiene algunos antecedentes. Pero aquí lo importante es que esta obra está dirigida a investigar cómo justificamos, cuál es la mejor forma de justificar los razonamientos. No se ocupa de los razonamientos, pero sí se ocupa de ver cómo justificamos los razonamientos. Y aquí da esbozos, da pintaditas, siguiendo algunos artículos y algunos autores. Hay una cosa que creo que el mismo Atienza dice que no ha terminado de armar todo un programa de argumentación. O sea, el programa de argumentación de Alicante
es un programa de revisión de autores. Es un programa de análisis de obras. Pero me parece que no ha logrado una síntesis. Y sobre todo queriendo buscar como la totalidad de la coherencia de todos los autores. Esto muy probablemente en la línea de la formación española de Atienza. Los españoles, en general, la cultura española, tiene un notable y poderoso antecedente académico en la escolástica, donde sistemáticamente, diríamos, siguiendo un poco los principios de un rigor aristotélico y de un rigor muy en la línea de los grandes teóricos españoles, como podrían ser, por ejemplo, Francisco de Vitoria, o Juan Ginés Sepúlveda, todos estos cerebros escolásticos, ¿no? Podríamos hablar de toda la escuela jesuítica española, ¿no? Antes de que la expulsaran, ¿no? Los dominicos españoles, también podríamos ver a toda esa escuela, Domingo de Soto, por ejemplo. Toda esta idea escolástica es muy importante, porque el escolástico trata de encuadrarlo todo, ¿no? Como ponerlo en estructuras muy organizadas, cerradas, que precisamente estén mostrando esquemáticamente cómo funcionan todas las teorías. Y me parece que esto es precisamente lo que no ha logrado Manuel, o Manolo, como la gente cercana lo llama, no ha terminado de armar. Y me parece que en el fondo tampoco es que ya le interese mucho esto, porque creo que ha logrado bastante con un grupo de académicos de muy alto nivel mostrar estas puertas. Ahora, afuera de Alicante, pues obviamente hay otros lugares donde se ha hecho escuela mucho más interesante y se han hecho estudios de argumentación tal vez mucho mejor logrados. Pero esto no quiero decir que yo esté echando tierra de lo que está haciendo Atienza en Alicante. Lo que estoy queriendo decir es que pues hay que reconocerle a Atienza que abre una puerta que no se había abierto, ¿no? Por lo menos en el mundo americano. Los españoles no lo quieren del todo mucho dentro del Unión España, pero lo interesante es que él ha abierto una puerta y hay que reconocerle a Manuel que ha logrado esta apertura. Incluso ha reunido a latinoamericanos y latinoamericanas que han tenido contacto con en otras latitudes, con otros grandes cerebros de la argumentación. Y creo que eso es muy importante. Ahora bien, aquí en México, el derecho como argumentación, pues tiene un gran auge con el ministro Cosío, con José Ramón Cosío, que le parece que la obra es muy pertinente. Atienza es llevado al ITAM, al Instituto Tecnológico Autónomo de México, y a partir de ahí, pues una generación propiamente de juristas y de abogados formados en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, pues utiliza esta fuerza que se vincula también con la Universidad Nacional Autónoma de México y con algunos profesores de la Universidad Iberoamericana, ¿no? Por ejemplo, Rodolfo Vázquez. Rodolfo Vázquez sirve como eslabón de conexión junto con José Ramón Cosío en este traer a Manuel Atienza a México. Y se desata toda una explosión de estudios sobre la obra de Manuel Atienza, pero también a la vez el estudio directamente sobre la obra de Alexi, y también a la vez, que esto también hay que señalarlo, hay un interés de expertos en lógica, expertos en retórica, expertos, por ejemplo, en tópica, que pertenecen a las escuelas de humanidades, a las escuelas de filosofía o investigadores, que desarrollan y escriben libros o estudios que exponen la retórica de Aristóteles, que explican la retórica de Aristóteles, o que explican las lógicas, los analíticos, los modelos lógicos de Aristóteles, qué es el silogismo, cómo funciona toda la teoría del lenguaje aristotélica.
las formas en que Platón lo planteaba, en los estudios de los estoicos, estos lenguajes. Hay muchos investigadores que trabajan y publican. Y diríamos que Atienza es un detonador que hace que todas estas escuelas o todos estos individuos, investigadores individuales, comiencen a trabajar. Por eso luego encontramos mucha literatura en torno a estos temas, pero la encontramos suelta, ¿no? Porque hay quien dice, no, bueno, pues, por ejemplo, estoy pensando ahorita en Gerardo de Sá Dávila, que escribió un libro que se llama Introducción a la retórica y lógica jurídica, que le editó la Suprema Corte de Justicia, lleva como 14 ediciones el libro. O sea, si ustedes me preguntan en México quién tiene el hit de publicación de una obra sobre argumentación, sin duda alguna, Gerardo Deza se lleva las palmas, porque además hay una cosa interesante en Gerardo Deza. Él estuvo en Alicante, es importante esto decírselo, él sí estuvo en Alicante, y de lo que me platicaba él, bueno, él fue a Alicante, pero además, antes de incluso de ser abogado, él tenía estudios del seminario de formación jesuítica. Gerardo Deza sabía latín, sabía griego, y lee Aristóteles en griego, en directo, y lo traduce del griego, cosa que la gente de Alicante no hace, ¿no? Y es un experto en una línea. Y claro, frente a una explosión en Alicante, que es importante, con Manuel Atienza, con el derecho como argumentación, pues hay gente muy brillante como Gerardo Deza, que tiene una modestia. Él no llega a Alicante como profesor, llega como un participante, pero su obra es muy importante porque él ha sido secretario de estudio en la Corte y ha trabajado en el Poder Judicial y utiliza el lenguaje jurídico y utiliza elementos de argumentación y retórica en el desarrollo de los trabajos que ha hecho para ministras y ministros. Incluso ha hecho asesorías muy importantes en ponencias donde él no es secretario. Es decir, el Poder Judicial lo observa y lo tiene como un autor y como un investigador de calibre, de esta altura. Entonces, pues, por ejemplo, esta obra de la retórica o los estudios de retórica que hace sobre Aristóteles, pues están basados en esas partes muy especializadas. Entonces hay autores como Gerardo Deza que tienen obra maravillosa. Hay algunos otros autores del Instituto de Investigaciones Jurídicas que han hecho algunos estudios que pudieran ser complementarios, ¿no? Por ejemplo, hay quien rescató, Eimer Flores rescata a Eduardo García Maínez. Eduardo García Maínez tiene una cantidad de obras sobre razonamiento lógico, el juicio lógico y la introducción al razonamiento lógico jurídico, que obviamente Atienza no lo analiza a fondo, pero Eimer Flores, por ejemplo, es otro autor que trabaja mucho esa línea. Eimer Flores luego trabaja mucho con Ronald Working, creo que incluso él lo invita a México, y cuando Ronald Working viene a México, Eimer Flores es el anfitrión de Ronald Working. Entonces, esto es interesante porque les digo, el derecho como argumentación desata una eclosión, hace explosión, ¿no? Proliferan grandes plumas haciendo un análisis de lo que es la argumentación. Obras interesantes de varios autores y autores, de varias autoras y varios autores que trabajan estos temas. No hay una sistematización en muchos de ellos, yo no la encuentro. El mismo Manuel Atienza no la logra. Me parece que porque tampoco quiere como tener un modelo él solo. Pero lo interesante es que ha logrado este proyecto y esta estructura. Y tiene como ubicadas y localizadas todas estas visiones, les digo, en esta línea muy escolástica de la formación de los españoles. Esto es en cuanto al derecho como argumentación que formó y que desató Manuel Atienza. Es un tipo inteligente,
no puedo negarlo. Mucha gente en Latinoamérica y en Europa lo reconoce. Lo reconoce como un gran divulgador, una persona que ha reunido a la gente en una sede, pero nada más, ¿no? Rodolfo Vigo, que es un profesor argentino, pues ha viajado a Alicante, ha impartido algunos cursos, pero tampoco es que Rodolfo Vigo sea un experto exactamente en algunos aspectos de la argumentación, hace ver algunos aspectos de la argumentación aterrizados en algunas áreas. Pero lo interesante es esto, es que Alicante se volvió un foco muy interesante. Y en México, hablar de argumentación jurídica, indudablemente, está muy ligado a hablar de Manuel Atienza. Ahora, ¿es el único? No. ¿Es el mejor? Tal vez no. Pero lo que sí es importante es que el derecho como argumentación tuvo esa explosión y es importante. Ahora, yo creo que es ahí donde hay que ver todos estos elementos. Ahora, ¿qué creo que es importante de todo esto? Y voy a cerrar esta parte de la exposición. Creo que Atienza, nuevamente, es un gran recopilador, pero tiene un tema, a final de cuentas, que no termina de aterrizar y es donde hay una inconexión, o como dirían algunas personas, hay una incoherencia cognitiva. La no experiencia en el campo jurisdiccional y en la litigación ha impedido encontrar como los dispositivos técnicos para aterrizar la teoría argumentativa en una práctica profesional. Creo que el mejor punto para lograr esa conexión de lo que se ha logrado con Alicante y con Robert Alexi, por ejemplo, es la fórmula del peso y esta metodología de ponderación de principios. Diríamos que es lo técnicamente mejor logrado y que se ha permitido que tanto en la Corte como en el Tribunal Electoral se hagan sentencias con esos fundamentos. Entonces creo que esa es la gran aportación. Esto es interesante. Personalmente creo que de lo que carece más la Escuela de Alicante, aunque tiene un gran lógico, que es Daniel González Leyer, es precisamente una escuela lógica. Tiene por allí alguna cosa muy sencilla. Manuel Atienza, de hecho, en su introducción al estudio del derecho, tiene 2 páginas sobre lógica jurídica, que es algo que es muy, muy corto, ¿no? Y Daniel González Leyer, por ejemplo, Javier Esquiaga. Javier Esquiaga es un gran lógico. Parece que lo tienen muy relegado en Alicante, ¿no? Javier Esquiaga es un español, es probablemente el lógico más importante que hay en el campo del derecho en España. Creo que eso es algo que hay que hacerle ver. Y Javier Esquiaga no termina de estar, o sea, está cerca de Alicante, pero no es propiamente. Él mismo reconoce que la escuela no se ha terminado de integrar, que tiene una fluctuación de personas en movimiento y que aquí me gustaría tal vez hacer una distinción que creo que es relevante. No es lo mismo ser un profesor de argumentación que ser un investigador de la argumentación jurídica. No es lo mismo ser un investigador de historia del derecho que ser un profesor de historia del derecho. Porque el profesor de historia del derecho puede agarrar el manual y enseñarlo. Pero quien ha hecho la indagación para escribir el libro, no solamente es un profesor, es un investigador. Y creo que lo que ha hecho falta es que tenemos profesores de argumentación, pero tenemos también pocos profesores de argumentación, pocos investigadores en la argumentación que puedan acercar estas innovaciones. Y esto es lo que habría que decir con respecto al estatus del derecho como argumentación. Bueno, hasta aquí lo que ha sido el trabajo de Alicante.
ha dado varios diplomados en la Judicatura Federal en México. Ha dado cursos a nivel nacional en escuelas privadas. Solamente recuerdo ahorita de momento a la Universidad de Anáhuac y la UP, que han tenido estos cursos con Alicante. El Instituto de la Judicatura Federal lo tuvo. Y me parece que ha traído, la Escuela Judicial Electoral ha tenido contacto con algunos representantes, pero no solamente de Alicante, ahora también está la Escuela de Girona, muy cercana a la Escuela de Girona, con Jordi Ferrer Beltrán, que también es interesante, es otra línea de teóricos de la argumentación. De hecho, les digo, no hay una gran escuela. Lo que es interesante es esto, que la argumentación hace esta eclosión con Atienza. Creo que esto ya lo he repetido muchas veces y ya no tendría caso repetir más. Ahora bien, si ustedes me permiten, voy a otra cosa que creo que es más relevante, ¿no? No sé si hasta aquí alguien quiere hacer algún comentario sobre todo lo que se ha hablado de este personaje, ¿no? Históricamente, pues no puedo platicar mucho de Manuel Atienza. Les digo, tiene una formación mucho en Argentina y realmente pues lo que ha hecho es escribir y tratar de compilar toda esta información. Hasta ahí lo que hay que decir de Manuel Atienza. Ha tenido algunos doctorados honoris causa, muchos en América Latina, y bueno, tiene un nombre. Ahora bien, ya una vez que hemos hablado de esto, me gustaría acercarme a otro campo, que es propiamente dónde empieza el razonamiento argumentativo. Porque ya he descrito lo que es el derecho como argumentación, pero ahora quisiera acercarme a que exploremos cómo es que resolvemos asuntos y dónde está este aspecto de la argumentación. Miren, quiero pasarles un pequeño video. Este autor que ustedes ven aquí, y que voy a provocar esto. Voy a hacer una exploración más allá de la argumentación tradicional. Miren, quiero presentarles a Frans de Waal. Frans de Waal es un etólogo. Se dedica a la investigación de la inteligencia de chimpancés y de primates del tipo del chimpancé, mandriles, micos. Y ha escrito varios textos donde analiza formas de razonamiento de estos animales. Incluso describe las formas de política que desarrollan para tomar poder en una manada. Algunas reflexiones que bien podríamos derivar de comportamientos, que son planteamientos que se hacen algunos filósofos. Y hay que leer a Frans de Waal. Era un holandés porque se nacionalizó americano. Pero quiero que vean ustedes este video. Quiero que lo platiquemos para entender la esencia de la argumentación. No en la línea de Manuel Atienza, sino que aquí me quiero acercar a las escuelas más bien norteamericanas. Quiero que vean ustedes esto y lo comentamos a continuación. Let me show you a video. This is now become a very famous video because in the United States, income inequality is the big theme of the conference of the elections. And what you will see here is a monkey on the left who gets cucumber, and a monkey on the right who gets grapes for the same task. So the one on the left gives us a rock, that's the task, and gets a little piece of cucumber and eats the cucumber. So the first piece is good. Now the one on the right needs to give us a rock and gets a grape, and the one on the left looks at that, is interested. He gives us a rock and gets again cucumber. Now look what happens. The one on the right gets a grape again.
the one on the left, needs to give us a rock. He's testing the rock. Gives the rock, gets cucumber again. So you see, it's a very emotional response to the inequality. And so the monkeys have what we call a sense of fairness, is that they object to inequality. It's the most simple form of inequality aversion, as we call it, or a sense of fairness. It's very similar to young children. There are many mothers who do my monkey experiments on their children, something that I cannot do myself. And so they send me these little videos, and I want to show you the video here of two children. One child gets a whole cookie from mom, and the other one gets a half cookie from mom. A cookie? Daniel, here's one cookie. Sound, please. Anna, this one's for you. Yeah. Come on. Really? Really? So what you see here is a very strong parallel between how the monkeys react to inequality and how the children react to inequality. Economists call this an irrational response. Irrational in the sense that half a cookie is still better than no cookie, and you should not refuse half a cookie like the girl is doing. Or you should not refuse cucumber if normally it is a good food. And so both the monkeys and the children show the same irrational response. Now I call this first order inequity aversion, or first order fairness, in the sense that you are objecting to getting less than somebody else who does the same job, basically. Pregunto, ¿creen ustedes que existe un razonamiento básico de justicia en los primates? Lo que llamamos justicia o la búsqueda de la recompensa o del reconocimiento por una actividad es una pulsión básica que encontramos en los primates. Ni siquiera hablo que sea racional, ¿eh? Solamente estoy preguntando si existe esa pulsión en mí. Existe esa idea. Es decir, tenemos esquema de justicia porque pulsa en nuestra inteligencia animal, en nuestra base animal humana, porque en el fondo los seres humanos somos primates. Algunos más monos que otros, tal vez. Pero después de ver ese video de Frans de Waal, ¿qué piensan? No sé. Usted, Oscar Loro, ¿qué piensa? Después de haber visto este video, ¿qué concluye? No le escucho nada, creo que no tiene encendido el micrófono. A ver, Andrea Belín, levantó usted la mano, le escuchamos. Hola, pues yo respecto al video, creo que como tal no tendrán una noción básica de justicia, ¿no? Bueno, a lo mejor justicia como lo entendemos nosotros, vamos, pero creo que sí se podrá hablar a lo mejor un sentido como de identidad con el otro, y por lo tanto los llevaría como ese sentido de igualdad entre ellos, ¿no? Si hay una identidad entre ellos, podrá haber cierta como igualdad, digo, no queriendo como resumir todo a conceptos como nosotros los tenemos entendidos, pero sí entienden esa parte, ¿no? De uno con el otro, por lo que a lo mejor al ver que el otro, que se identifican con él, recibe algo distinto, y ahí le viene como su respuesta, ¿no? Pero bueno, creo yo que eso podría ser la noción que podrían tener. Muchas gracias, Andrea. Fíjate que yo no sé si usted conoce este texto de Hans Kelsen. Es un texto que escribió en 1940 que se llama Sociedad y Naturaleza. Es un texto muy interesante de Kelsen, es un texto sociológico, en el que el primer capítulo se llama La psique primitiva, o la psique del hombre primitivo, en la que afirma, y leo tal cual como dice el texto, la psique del hombre primitivo se caracteriza esencialmente por el hecho de que en él el componente racional está por debajo del emocional. Es decir,
Se congeló la imagen, doctor. Perdón, se me cayó la red. No estaba en mis manos esto. No, culpa mía. Bueno, no culpa mía, culpa de los encargados de la red.
Bueno, les estaba yo compartiendo este texto de Kelsen. Donde habla precisamente sobre esta parte de la emotividad que domina la razón. Entonces, fíjense que incluso esto es interesante porque actualmente hay una corriente anglosajona y también hay una corriente holandesa nueva en la que relaciona esta parte de la argumentación muy ligada a las emociones, porque están explorando este principio hipotético del cual se desprende todo el aparato de justificación de la racionalidad. Pero parece que en principio estamos viendo por qué se resuelve este aspecto. Y estaba yo platicándoles que el lenguaje precisamente va a denotar esos aspectos. ¿Por qué son importantes? Porque la argumentación, y aquí voy al punto esencial de lo que vamos a ver el resto de las sesiones, la argumentación opera a través del lenguaje. La argumentación opera a través del lenguaje. Y no hay duda que el lenguaje es la llave tanto del razonamiento legal como de la argumentación jurídica. Para poder entender esto, tenemos que adentrarnos en quienes se han dedicado al estudio de la conexión entre la opinión de algo y su lenguaje. Aquí quiero abordar a uno de los autores que me parece que son esenciales en este tema, y quiero platicarles de un pensador que se llama Jerome Bruner. Aquí está este señor, Jerome Bruner. Jerome Bruner es uno de estos teóricos del razonamiento legal. ¿Qué es lo que dice Jerome Bruner? Bueno, este hombre escribió en los años 90 este libro que se llama Minding the Law. No creo que sea traducido todavía al español. Sé que había un proyecto para traducirlo hace como 7 años. No se ha terminado de traducir. Este libro lo escribió Jerome Bruner con Anthony Amsterdam, profesor y juez de Nueva York. Creo que actualmente Anthony Amsterdam se fue a Miami y ya se jubiló. Pero en esta obra, Jerome Bruner trata de explicar qué es lo que desarrolla la argumentación y el derecho, cómo se desarrolla a partir de la argumentación y del lenguaje. Y el lenguaje está dirigido por esta carga emotiva y esta carga de emociones que instrumenta la razón. Fíjense lo que estoy diciendo, la emoción instrumenta la razón de tal manera que se pueda sesgar el lenguaje con base en ciertos intereses. Jerome Bruner escribe un libro que se llama La fábrica de historias. Aquí sigue muy de cerca a un autor que se apellida Goodman, que escribe sobre los mundos posibles. Los mundos posibles, se los voy a resumir en 2 palabras, en unas cuantas palabras. Cada vez que se hace una denuncia, que se hace una demanda, cada vez que se va a hacer, que se hace una razón de pedir, cada vez que se hace un acto reclamado, o una queja, o una denuncia, se utiliza el lenguaje, con una narrativa que está cargada por una emotividad y una intencionalidad de sentimiento para reclamar algo. Esto es importante, ¿no? En el fondo, lo que queremos es, como el mico, una reivindicación, ¿no? Un reconocimiento de algo, pero se hace a través del lenguaje. Dice Jerome Bruner que cada narrativa que se hace en este acto reclamado, en esta queja, en esta denuncia,
en esta causa de pedir, en este acto reclamado. Lo que se hace es una narrativa, y esa narrativa es una forma posible en que el mundo se dice que ocurrió. El que está demandando, el que está denunciando, el que inicia un procedimiento, está afirmando que algo ocurrió de una manera. Y eso es un mundo posible. Porque la contraparte también podrá tener una narrativa emotiva en una defensa emotiva e instrumentará la razón de tal manera que trate de defender su punto frente a la realidad del que está denunciando. Entonces, dice Brunner, parece que son dos historias, porque son dos narrativas, son dos formas de narrar distintas. Y esa es la fábrica de historias. Entonces, el derecho, en este esquema, el derecho se vuelve un juego de argumentos, argumentos de narración, en donde la normatividad es importante como un fundamento. Pero antes de entrar en el fundamento, hay que motivar los hechos, las declaraciones, las emociones, las intenciones que tenemos. Y fíjese, técnicamente hablando, les voy a decir así, la pretensión que tenemos, la palabra pretender, es hacia dónde tendemos. La palabra tendere es tender. Cuando decimos ponga atención, es a dónde va a atender, atienda. ¿A dónde? A lo que le voy a decir. O sea, inclínese, tiéndase a lo que le voy a decir. Tendere. Una pretensión, pretendere, es hacia donde quiero que se tienda una idea o una resolución. Una pretensión es a donde pretendo que ocurra algo, hacia dónde quiero que tienda la decisión judicial, hacia dónde quiero que tienda la consideración. Cuando Loret de Mola saca estos reportajes, él quiere que se tienda, que se atienda y que se tienda al tema de la vida lujosa del hijo del presidente. Independientemente de lo que sea válido o no inválido, si está mostrado o no está mostrado, lo que quiero decirles es que la palabra pretender es algo que está previo a la tendencia, hacia dónde queremos ir. Y la pretensión se formula de una manera narrativa, como diría Brunner. Y esa narrativa va a presentar pruebas, testimonios. Pero no solamente es la documentación, ni tampoco fotografías, ni videos, sino lo que está en juego es lo que se narra sobre eso. Porque lo que se narra sobre eso es lo que se debe de probar. Lo que se narra sobre eso es lo que se debe probar. Y entonces, el derecho se vuelve una serie de juegos de argumentación, donde las partes, a través de lo que narran, la forma en que lo narran, piensen ustedes en lo que dice Jerome Brunner y Anthony Amsterdam, es cómo construye en sus dichos la parte denunciante, la parte demandante, y cómo la contraparte, con un discurso narrativo, va a buscar argumentos para derrocar aquellos argumentos. En el marco teórico de la ley, va a haber un marco de la ley, pero la ley se va a inclinar y va a pretenderse, o va a tenderse en razón de alguna pretensión de las partes, de las pretensiones de las partes. ¿Y cuál es el vehículo para que la ley pueda inclinarse o tender a la pretensión de las partes? Es a través de la parte argumentativa. Y allí
hay una relectura o otra forma de leer lo que es el derecho como argumentación. El derecho se vuelve un juego de argumentos estructurados de una manera que sustentan una posición, pero también formas de ataque, por ejemplo, la dialéctica en un contrainterrogatorio, a través de un análisis tópico y con una muy buena serie de preguntas de retórica jurídica, podemos desmantelar en un contrainterrogatorio o en un careo, si quieren ustedes, las pretensiones o la estructura argumentativa de un razonamiento de la parte frente a la cual las y los postulantes están peleando. Y los operadores jurisdiccionales, desde las secretarias y secretarios de estudio, deben de tener la sensibilidad de análisis de esas cosas que se argumentan, esos alegatos. O sea, el alegato es la enunciación técnica, pero lo que hay en un alegato es una narrativa argumentada. Una denuncia es una narrativa argumentada. Una contestación es una narrativa argumentada, perdón. Son narrativas argumentadas. Una resolución judicial es una narrativa argumentada, donde lo que se busca es que quede claro el asunto. La ley es el instrumento que fundamenta normativamente algo que se construyó mediante narrativas. Esto lo sabemos ahora, después de que hemos estado estudiando tanto todos estos elementos de la argumentación. Pero el que desata todo esto en América Latina es Manuel Atienza. Quien lo desata en el mundo es Robert Alexi. El derecho requiere de una herramienta esencial, que es saber hablar, saber utilizar el lenguaje, saber redactar jurídicamente. Muchos asuntos son confusos porque la gente no sabe redactar. Una idea corta. Les voy a decir una serie de cosas que creo que son pautas esenciales. Hay que escribir en voz alta para leer en voz baja. Hay que escribir de tal manera que ustedes estén escuchando qué están diciendo y que escuchen y digan, ah, esto es lo que quiero decir. No se preocupen por qué dicen, sino cómo lo dicen para que lo entienda la otra parte o la autoridad judicial. Hay una serie de competencias y habilidades. En Estados Unidos se llaman paralegal. Y yo no sé si ustedes sepan, hay una cosa que se llama el LSAT, que es el examen para poder entrar a estudiar derecho en los Estados Unidos. El examen LSAT estudia y forma a las personas en lo que se llama razonamiento legal, lógica jurídica, redacción, manejo del lenguaje. Porque esas son las habilidades paralegales, es decir, con lo que se trabaja ya en el campo legal. O sea, es como un presupuesto que hay que tener. Entonces, todo el derecho tiene una instrumentalidad a través del lenguaje. Y lo que hoy sabemos por la argumentación jurídica es que la argumentación comienza con una demanda, la argumentación comienza con una denuncia. El montaje de una carpeta de investigación es a través de una estructura narrativa. La sentencia es una narrativa. Es una forma de expresión del lenguaje. Todo tiene que estar argumentado. Porque parece que hay hablas
Y esas hablas a veces están dominadas por emociones, no por razones, como diría Kelsen. Y esas competencias son las que tenemos que explorar con la argumentación. Esto yo creo que es el corazón final de lo que llamamos el derecho como argumentación. Tal vez Atienza lo dice de una manera más complicada, no sé si aquí sea la más fácil, pero a final de cuentas esto es lo que estoy queriendo plantearles. Esto es lo que Atienza dice al final. O sea, todo lo que opera en el derecho son una serie de argumentos. Estos razonamientos, esa lógica que decimos que tenemos los abogados, eso es argumentar. Y todo el proceso jurídico, toda la operación jurisdiccional es un manejo del lenguaje para poder operar la normatividad. Si no justificamos lingüísticamente, ni siquiera con buenas estructuras de control del lenguaje, como la lógica, la tópica, la retórica, la dialéctica, el derecho es manejado de una manera torpe. ¿Preguntas o comentarios hasta aquí? ¿No? Bueno. Voy a dejar el tema el día de hoy hasta este punto. Como les dije, no voy a hacer un receso, sino voy a ir la sesión corrida ahora hasta este punto. El día de mañana vamos a abordar el lenguaje y la relación entre el lenguaje, las emociones y la psicología del lenguaje. Y voy a tener un par de invitados entre esta sesión y la siguiente, de las siguientes sesiones, para ir complementando estos aspectos. Son gente mucho más especialistas en estas áreas que yo, pero creo que es muy interesante porque van a ver ustedes aterrizado el manejo del lenguaje y cómo puede impactar en el campo del derecho. Voy a terminar con una cosa que decía un profesor de la Universidad de Emory en Atlanta. Lo primero que uno debe de saber en un proceso, o lo primero que uno tiene que aprender sobre el derecho, es que debe saber escuchar. Y voy a terminar con el ejercicio que ponía en la primera clase. No es lo mismo. Yo no prometí darle dinero a yo no prometí darle dinero. Escuchen esas dos frases. Yo no prometí darle dinero. La segunda. Yo no prometí darle dinero. En la primera, puede ser que alguien le haya ofrecido darle dinero, pero no fui yo. En la segunda, yo prometí algo, pero no fue dinero. El sonido carga una emotividad y una intención. En los años 50, final de los 50, principios de los 60, e incluso en los años 70, Roman Jakobson, un gran lingüista, padre del estructuralismo, decía que el mensaje no está en las palabras ni en el sentido semántico de las palabras, sino en la forma en que se habla y se dicen las cosas. En una audiencia, en una entrevista, en un testimonio, hay que saber escuchar, porque a partir de lo que se escucha hay un mensaje, y a partir de ese mensaje se pueden inferir por lógica, a través del empleo de la retórica, de la tópica y de la dialéctica, una idea u otra. Pero el instrumento con el que se opera en un proceso es el lenguaje. Yo sé que esto no nos lo enseñan en las escuelas de Derecho en México, pero es una herramienta muy útil, sobre todo en estos nuevos parámetros que tratamos de implementar. La oralidad, por ejemplo, es muy importante. Saber escuchar a un perito y a un testigo, esto es muy importante.
Lo dejamos aquí. Nos vemos el día de mañana. Espero que haya sido interesante la sesión del día de hoy y les agradezco su generoso tiempo. Que tengan muy buena tarde. Hasta luego.